Hola grupo, ¿cómo están? Grupazo. Estoy aquí en la oficina de mi casa terminando un artículo que hice sobre una parte de la cadera que es muy negada normalmente en las terapias físicas y los ortopedistas nunca pueden calcular cuál es el problema con esa parte de la cadera. Era una de las áreas en las que quería hacer una tesis para obtener mi doctorado en terapia física y rehabilitación de la cadena cinética en general. Y bueno, eso está pendiente todavía porque hay muchas cosas que estoy tratando eh, la- de elaborar y también de contemplar si es que es el camino en el que quiero concentrar mi atención. Pues saben que un doctorado toma mucho tiempo, hay que escribir páginas y páginas y bueno, hay que tener mucha disciplina para poder hacer muchas de las cosas que son necesarias. Y pues a mí me gusta mucho diversificar sobre todo lo que es la parte de medicina alternativa y de terapia física y control de peso y todo eso. Entonces no me he pegado mucho a una sola área, pero vamos a hablar hoy de 5 malandros que están en el ojo del huracán, ¿ok? O siempre han estado en el ojo del huracán. 3 que ahorita mismo están totalmente presentes, que están siendo evaluados día a día y que van a causar, unos ya están ahí, están causando un verdadero desastre, otros están por entrar y 2 que ya se fueron. Vamos a empezar con el primero. El primer malandrín del que vamos a hablar, del cual he tenido eh, bastante clarividencia, es de un señor argentino que se llama Sergio Massa. Sergio Massa es el ministro de Economía de Argentina y este señor está al borde de hacer un verdadero desastre. ¿Por qué malas noticias? Porque esa es la esencia del mundo ahorita. Estamos en vías de unos cambios muy importantes en todo lo que es la economía, todo lo que es inclusive la geografía, como hemos dicho, de muchos países que se van a anexar, como lo que está pasando en Rusia con Ucrania y todo eso. Entonces tenemos demasiadas cosas que están pasando, que están rotando. Y bueno, este personaje es una joya eh, joya en sentido irónico, que lo escogieron los intereses especiales en Argentina prácticamente para que haga un desfalco total. Le han dado, por lo que yo he visualizado, le han dado unos poderes bastante fuertes en cuanto a lo que es todas las áreas de la economía de Argentina, y veo que este tipo va a ser perseguido por el próximo presidente de Argentina. Ya saben lo que yo pienso, ya saben quién es. Si no, vayan a ver videos pasados. Pero este tipo va a ser un tremendo desfalco en Argentina, donde va a haber una devaluación más grande. Mi Argentina, lo siento demasiado, pero de verdad que tienen que ponerse a pensar muy bien cómo es que van a elegir. Yo veo que tal vez puedo estar equivocado, casi 4 de cada 10 argentinos están en una pobreza total. Ese es mi instinto, eso es lo que yo percibo, yo no lo he leído, eso es lo que mi intuición me dice. Y creo que este tipo es totalmente una persona que va a ser un desfalco total. Número 2, el señor Bolsonaro. El señor Bolsonaro va a perder las elecciones en esta próxima ronda. Es una persona que eh, va a querer entrar como dar lugar a volver a ser el presidente de Brasil y va a fracasar totalmente. El señor Jair Bolsonaro y el señor Lula da Silva va a ser el próximo presidente de Brasil, no hay duda en eso.
pero va a ser un verdadero desastre en Brasil. A pesar de que este señor hizo muchas maniobras, Bolsonaro, para beneficio de alguna gente rica en Brasil. Yo creo que hubo una estabilidad financiera en Brasil con un déficit corto, y también creo que metió mucha mano dura en cuanto a lo que fue la corrupción en Brasil en unas de las áreas, pero desgraciadamente la izquierda se está posicionando del espectro político en América Latina. Y bueno, este señor va a ser totalmente un verdadero desastre en Brasil. Se vienen tiempos muy difíciles. Estaba viendo que mucha gente está diciendo que este señor Bolsonaro puede ser un golpe de estado. Yo no veo eso. Yo veo que se va a ir sin ningún problema. Yo veo que en los próximos 2 años en Brasil, cuando entre Lula, va a ser una etapa de mucha observación, y creo que hay que ponerle atención a lo que va a pasar en Brasil, porque este señor Bolsonaro va a seguir en la disputa. Estamos hablando ya casi de una especie de emperadores que se proclaman como presidentes, como ha pasado en Estados Unidos con Bush y su papá, con Clinton y su esposa. Y bueno, ya no estamos hablando de, de aspectos democráticos como los que nos hacen pensar. Es una serie de trampas, y es una serie de cosas que tienen que ver mucho con la parte de a quién conozco y de qué familia soy. Entonces en Brasil va a pasar una cosa así. Van a haber dos ejes políticos, y va a ser va a ser una barbaridad eso después en 2 años de este señor estar ahí, por muchas situaciones. Va a haber va a haber muchos problemas en lo que es el comercio directo entre los vecinos. eh, va a haber el crimen se va a levantar tremendamente en Brasil. Va a haber va a haber un caos de economía. Por lo menos este señor tenía eso, una semi estabilidad en un país tan complicado. Ese señor Lula va a ser va a llevar a Brasil en retroceso, y creo que va a ser una parte de lo que fue la corrupción en Brasil, muy lamentable, porque vuelve todo eso a reaparecer prácticamente en lo que es el, este, el panorama de Brasil en general. Número 3, el señor Vladimir Putin. Europa tiene que estar preparado bastante para lo que es el invierno, porque este señor va a cortar todo lo que es el gas y el petróleo a toda Europa. Yo les he dicho, les vuelvo a repetir, si en este periodo la Unión Europea, Inglaterra, no decide hacer en Rusia no decide hacer un ataque a escala llena en lo que es el hemisferio de Europa, o la parte de Europa, perdón, que es la que lo está conteniendo, la que está supliendo a Ucrania, empezando por Alemania, empezando por Inglaterra, Francia. Va a tener que aguantar embates muy fuertes, a lo que prácticamente lo va a llevar a su derrocamiento si este mes no se decide actuar y a hacer a tomar una ofensiva en lo que puede ser su oportunidad, como lo dije, este mes junto con China. Y a lo que va a lidiar todo esto es de que ese bloque de contención que él tiene va a hacer que la fiera saque su furia y corte todo lo que es la administración de gas y petróleo hacia Europa, por lo cual van a tener un periodo muy fuerte en este invierno, donde no va a haber calefacción. Van a estar cortos de muchas cosas. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir: toda la gente que vive en Alemania, toda la gente que vive en España, que son hispanos, que son pertenecientes a lo que es
el área latinoamericana, de Latinoamérica. Es mejor que se salgan de Europa si pueden. Muchos tienen sus vidas allá, piénsenlo muy bien. Y si se van a quedar allá, empiecen a abastecerse bastante de lo que es madera, de lo que es empiecen a comprar petróleo, si es aceite, si es así como calienten sus casas, gas. Ahorren porque se viene una crisis terrible, terrible, terrible en Europa a cuestas de que este tipo va a estar enfurecido porque el invierno lo va a agarrar en Ucrania. Van a seguir nada más supliendo a los ucranianos mandando un bloque de otra vez de contención a algunos países, pero muy discreto. Todo va a seguir la Tercera Guerra Mundial, pero va a estar Ucrania al frente de todo esto y conteniendo a Rusia sin ir a ningún solo lugar. Entonces eso va a ser un problema tremendo para Europa. Número 4. Vamos a hablar un poco sobre el señor Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era uno de los capos de la pedofilia en el mundo entero, y este señor se benefició mucho de políticos que eran sus clientes, que eran sus amigos, del cual él donaba mucho dinero y hacía otro tipo de favores a ellos, vamos, en el ámbito de lo que es la prostitución infantil. Ese señor sí fue capturado, ese señor sí fue encarcelado, y conocía a mucha gente, de renombres, empezando por el expresidente Trump, por el expresidente Clinton, por su esposa y por otros políticos que estuvieron en su isla, en su avión, y que se sabe a todos oídos. Entonces este señor pasa que fue un espía israelí que lo mandaron los israelíes prácticamente para que empezara a persuadir, a tratar de disuadir y chantajear a algunos de los políticos con uno de los puntos débiles de ellos, que fue lo que este señor creó e hizo. Sí lo capturaron, vuelvo a repetir, sí lo encerraron y sí lo mataron. Ese señor desapareció. Hay muchas teorías conspirativas de que este señor se fue a Israel y que está vivo. No está vivo, murió. Y por último, la última joyita, vamos a hablar un poco de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden es otro personaje que fue capturado en Pakistán, estuvo en el radar de los Estados Unidos muchos años, estuvo tratando de planear otros ataques terroristas. Mucha gente piensa que porque no mostraron su cuerpo, como el de Jeffrey Epstein, ese señor sigue vivo, ese señor sigue en la mira de mucha gente que piensa que nunca lo mataron, que nunca murió. Negativo, ese señor fue asesinado en su residencia en Pakistán por los Navy SEALs de Estados Unidos, que entraron y hicieron una operación relámpago, lo entraron y lo mataron, lo tiraron al mar. Ese señor ha desaparecido. Ya de ahí otros vínculos que puedan existir, otras teorías conspirativas. Si sus papás fueron amigos de los Bush, si sus papás fueron socios de los Bush, y había una cierta sociedad entre las dos familias petroleras, pero nada tiene que ver una cosa con otra. Ese señor se fue a Afganistán, planeó los ataques que hubo, sí fueron ataques legítimos de terrorismo y sí fueron financiados por él. No fue ninguna conspiración, no fue absolutamente nada lo que a veces la gente piensa que fue algo creado internamente. Eso no es cierto, y el señor Osama Bin Laden fue uno de los principales promotores y financistas al movimiento terrorista que hubo. Está muerto, lo mataron. Entonces quería hablar de esos cinco personajes y de lo que está pasando, lo que va a pasar en Europa. Espero que les haya servido. Esas son cosas claras, no hay ambigüedad en nada de esto.
Sergio Massa hace un desfalco terrible en Argentina. Jair Bolsonaro pierde, entra este señor Lula, se va a hacer un desastre en Brasil. Número 3, este señor Putin, como vuelvo a decir, ya casi estamos a mediados de mes. Si siguen las cosas como van, termina perdiendo esta guerra. Si no actúa con China como tiene que actuar, parece ser que se están disminuyendo como el cerillo ese que prendí y se apagó. Entonces va a haber un terrible, verdadero desastre con el gas y la calefacción en Europa. Les dije, era una guerra política, una tercera guerra mundial de ente económico, y una de las cosas que va a pasar son esas. Epstein y Bin Laden están muertos. Pasen buenas noches. Solamente quería hablar un poquitito de esto y dejarles saber prácticamente sucesos que están por acontecer y sucesos que ya pasaron, y que sus mentes no tienen que tener ninguna duda de que es gente que ya pasó a peor vida, creo, y no podemos decir a mejor vida, y que ya están muchos metros bajo tierra. Cuídense.